La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primera de Corintios 1 probablemente sea el inicio de la segunda carta que el apóstol enviará a esta importante iglesia que había establecido en su segundo viaje misionero. La ciudad de Corinto estaba sobre una encrucijada de caminos terrestres y marítimos, lo que la hizo un centro internacional de comercio, condición que contribuyó también a una diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, su mayor fama era la inmoralidad sexual, promovida desde el templo de la diosa Afrodita. Estudiemos el primer capítulo. Primero, elogio. Después de un corto saludo que incluye la mención del secretario a quien le dictó la carta, en los versos 1 al 3, Pablo continúa con un elogio sincero por los frutos de la gracia de Dios en ellos, lo cual incluye la riqueza de la palabra y conocimiento en el verso 5, el sólido testimonio de Cristo en el verso 6 y la esperanza en la segunda venida de Cristo en el verso 7. Estas motivadoras palabras terminan con una poderosa promesa. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Según el verso 8, la cual se asegura por medio de una estrecha comunión con Jesucristo en el verso 9. No es extraño que Pablo elogie a sus miembros, ni que una carta inicie de manera positiva. Lo extraño es que se dirijan estas alentadoras palabras a la iglesia de Corinto porque allí había muchos problemas graves, como veremos en el resto de la carta. ¿Somos capaces de ver lo positivo en nosotros mismos y en los demás? Es un buen punto de partida para corregir. Segundo, primera reprensión. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Declara el verso 10. La palabra traducida como ruego también puede traducirse como amonestar, exhortar, lo cual nos habla del celoso fervor de Pablo. Al mismo tiempo, la palabra hermanos nos habla del paternal amor del apóstol para corregir el serio problema de divisiones faccionarias en la iglesia. No obstante, en el verso 12 es claro y directo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. Y en el verso 13 descuartiza el problema. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es claro que la iglesia estaba dividida en varias facciones que pretendían seguir a distintos líderes humanos. ¿Cómo es posible que perdamos de vista al único que es cabeza de la iglesia, a saber, Jesucristo? Y tercero, primera respuesta al problema. Desde el verso presentado anteriormente, Pablo aclara que sus discípulos no pueden pretender dividir la iglesia en su nombre, tampoco los seguidores de Apolos ni los de Pedro. Aún los que decían ser de Cristo estaban equivocados, porque en realidad con eso querían decir que no respetaban a ningún líder humano y pretendían erróneamente ser dirigidos directamente por Jesucristo. Además, en los versos 14 al 17, les recuerda que Él no bautizó personalmente, sino a unos pocos de los primeros creyentes. Y, por si fuera poco, a partir del verso 18, presenta un sublime discurso en favor de la unidad. 1. Exaltando la locura de la cruz por encima de la ciencia humana. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Según los versos 18 y 19. 2. Exaltando la sabiduría divina manifestada en la locura de la predicación por encima de la sabiduría humana, según los versos 20 y 21. 3. Exaltando a Cristo por encima de las pretensiones de judíos y griegos. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Según los versos 22 y 23.
Y 4. Humillando la fortaleza y sabiduría humanas por debajo del poder y sabiduría que Dios concede a sus escogidos en Cristo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Según los versos 24 al 29. De modo que tampoco los líderes pueden causar divisiones porque si alguien se ha de gloriar, que se gloríe en el Señor. Como dice el verso 31 en la Nueva Versión Internacional, Cristo es uno, y si tú lo amas y obedeces, entonces somos hermanos. Dios te bendiga. Tus amigos, la familia Sosa Villeda.